Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El Pleno de la Asamblea Nacional da trámite al juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien es acusada del incumplimiento de funciones relacionados a los hechos violentos durante las protestas de octubre de 2019. Se necesitan 91 votos para que la ministra sea censurada. De nuevo desde el Palacio de Carondelet y acompañada de la cúpula policial, gran parte del gabinete de ministros e incluso del presidente Moreno y la vicepresidenta Muñoz, María Paula Romo presentó su defensa ante el Pleno de la Asamblea en marco de su juicio político. Estoy aquí porque estoy pagando el precio de haber impedido un golpe de Estado. Y si este es el precio a pagar por enfrentar a las mafias de todos los tamaños y todos los colores, si este es el precio a pagar por defender la democracia, lo hago con gusto. Romo nuevamente rechazó cada una de las acusaciones en su contra relacionadas al paro de octubre e insistió en que es peligroso para la democracia cuestionar el accionar policial en esas circunstancias. Si es que esta asamblea, como lo hizo la Comisión de Fiscalización, hoy se pronuncia cuestionando la actuación de la policía en estos dos aspectos además, en bombas lacrimógenas y en dos bombas que accidentalmente cayeron en las inmediaciones de unas universidades de Quito, ¿cuál es el mensaje que le están enviando a la Policía Nacional? ¿Cuál es el mensaje que les están enviando a los violentos? Luego de escuchar por cerca de 2 horas los argumentos de sus interpelantes, en un tono más bien de resignación, Romo en su réplica sostuvo que las motivaciones para su destitución son otras y no las expuestas en este proceso. Creo que la votación que va a producirse en las próximas horas no tiene que ver con mis argumentos. Estoy aquí porque destapar la estafa del ISPOL pondrá en jaque a grandes poderes políticos y económicos y es una vergüenza para el mercado bursátil del Ecuador. Finalizó su intervención con aplausos de sus colegas ministros y su equipo de trabajo que la despidió con abrazos. Mientras que en la sesión del Pleno virtual empezó el debate en el que se reforzaron las posturas en contra de la secretaria de Estado. No se cumplió con la función de cuidar de la seguridad de los ecuatorianos, ni de quienes se manifestaban, ni de quienes no se manifestaban, ni de la Policía Nacional. En las jornadas de octubre no todo valía. Para eso tenemos un Estado constitucional de derechos y democrático. También hubo quienes expresaron su oposición a la destitución. Señores legisladores, no se trató de una manifestación social pacífica. Se pretendía convulsionar al país y lograr la caída del orden constitucional. No existe el marco ni constitucional, ni legal, ni la normativa jurídica que permita que hoy, por estas causales que se esgrimen, la señora ministra de Gobierno resulte censurada. El debate no ha finalizado, pero ya existe una moción de censura que será votado cuando se evacúen todas las intervenciones de los legisladores. Si hay o no el apoyo para destituir a Romo del cargo, se conocerá en pocas horas, informó Carolina Basante. María Paula Romo, desde el cargo de ministra de Gobierno, mismo que lo asumió en el 2018, ha tenido que sobrellevar temas delicados a nivel institucional. Así también le ha tocado asumir decisiones políticas sensibles. Romo es calificada por analistas como la mujer fuerte del gobierno. María Paula Romo asumió el cargo de ministra de Gobierno el 3 de septiembre de 2018. De ahí para adelante ha conseguido a los ojos del Ejecutivo una serie de aciertos que le han hecho posicionarse como la mujer fuerte del gobierno de Lenín Moreno. Fue ella mismo que en su momento señaló que el cargo que ocupa es de mucha responsabilidad. Es un lugar privilegiado que se encuentra en primera fila para ver muchas de las cosas que no todos pueden ver, señaló. Esas palabras en la práctica se traducen en decisiones y momentos que le ha tocado asumir. El más complejo, se dice, podrían ser las protestas de octubre de 2019, donde por 11 días estuvo al frente de la institución policial y fue una de las voces oficiales del Ejecutivo. Otra de las problemáticas fue el estar al frente de las vocerías y toma de decisiones durante lo más fuerte de la pandemia. Pero conjuntamente con esos temas, Romo ha sido calificada como una mujer de decisiones, al punto que ha recibido el apoyo de todo el gabinete del primer mandatario y del propio presidente. A lo largo de su vida, María Paula Romo se ha llenado de personas que aprecian su labor y otras que la critican. Esas últimas en el ámbito público son las que impulsaron juicios políticos
políticos en su contra, algunos de esos desechados y otros que prosperaron como el de este martes. Así las denuncias han sido por el supuesto incumplimiento de funciones en diferentes causas. Por ejemplo, alguna vez se le acusó de utilizar con su familia un helicóptero de la policía, el que pasó al pleno por utilizar bombas lacrimógenas caducadas en las protestas de octubre y disparar gases lacrimógenos en los centros de paz, otros pendientes por el supuesto reparto de cargos en hospitales públicos. Informó Javier Rosero. Sector privado y universidades del país sí podrán importar vacunas de COVID-19. Se incrementa presencia de personas con síntomas COVID que buscan atención médica en hospitales de la capital. Asamblea debe aprobar ley anticorrupción para que el FMI desembolse $2.000 millones. 19 personas murieron después de que un bus cayera 200 metros a un barranco en Nicaragua. El sector privado y universidades podrán importar las vacunas de COVID-19. Los reactivos que lleguen al país tendrán que ser calificados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Hace exactamente 2 meses el gobierno descartó que varios sectores participen en la importación de vacunas COVID-19 y que sea solo la cartera de salud la encargada de adquirir las dosis. Ahora se abre la posibilidad con el anuncio de inmunizar a no menos de 9 millones de ecuatorianos desde enero de 2021. Nosotros no vamos a impedir que ninguna entidad del país, llámese esto una universidad, un hospital, el mismo IES, traiga las vacunas. Las dosis que lleguen al país tienen que ser reguladas por el Ministerio de Salud Pública y a su vez calificadas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA, según lo que establece la ley. La aprobación por parte del ARSA, por ejemplo, en términos de eficacia, tolerabilidad y todo lo que es seguridad. Con este anuncio crece la expectativa de los distribuidores de vacunas. Una de las representantes aseguró que están conformes de que el sector sea tomado en cuenta para el proceso. Dijo que están preparados. Tenemos muchos años de experiencia en el manejo y en la conservación y distribución de las vacunas a nivel nacional. A su vez señaló que no tienen información ni los lineamientos sobre los procesos de importación para privados. Todavía no existe un acercamiento oficial por parte del gobierno hacia los distribuidores de las vacunas, pero considero que es cuestión de días para que esto suceda. La academia también podrá adquirir las vacunas. Sin embargo, la docente Ruth Jimbo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador considera que sería apresurado participar. No va a ser tan posible que la academia pueda apoyar en esto, ¿no? Porque básicamente, como digo, el acceso va a estar bastante limitado. Pero no descarta la posibilidad de que en un futuro sean parte de la iniciativa, cuando se conozca con certeza qué tipo de vacunas llegarían al país. Si hay la necesidad, si es que las coberturas no se llegan a cumplir desde la autoridad sanitaria, la academia pueda plantear alguna estrategia. En ese sentido, para la cadena de almacenamiento de los reactivos, el gobierno plantea fortalecer el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI. Informó Priscila Cadena. En medio del incremento en el número de casos de COVID-19 registrado en los hospitales en Quito, nuevamente se comienza a evidenciar el periplo que viven las personas recorriendo casas de salud en busca de atención. Toda una noche Edgar Barreto se pasó recorriendo hospitales buscando atención para su esposa, quien presenta algunos síntomas de coronavirus. Fuimos ayer de noche al hospital de San Antonio, no tienen para hacer pruebas. Fuimos al de Calderón, no tienen para hacer pruebas. Pero ayer le dio una taquicardia. O sea, no sabemos si tiene, si no tiene. Misma situación atravesó Javier Neira con su padre de 70 años. Tuvieron que ir a una clínica privada en donde le pudieron confirmar que tiene COVID. Fuimos al centro de salud de allá de Mena de Hierro, incluso ahí dijeron que ahí no atienden a pacientes COVID, que solamente los días viernes. Ahí me hicieron que llame al 171 y pérdida de tiempo prácticamente. Ambos casos llegaron hasta el hospital Pablo Arturo Suárez con la esperanza de que sus familiares sean atendidos. Esperemos de si nos ayuden, que le hagan ese examen de imagen de los pulmones. Esperemos que hoy día por lo menos nos digan, sabe que tiene COVID y tiene que hacer esto, o esto es lo que tiene que tomar. Historias que se vuelven a ver con más frecuencia y no solo en la red pública de salud. Hasta el Centro de Atención Temporal Quito Solidario del Bicentenario continúan llegando pacientes que buscan atención. La garganta y lo que es el dolor de los huesos del cuerpo. Ya me hicieron la prueba ya. Tengo que esperar los resultados nada más. Solo que tengo bastante dolor de la espalda, dolores de cabeza fuertes.
Este centro fue habilitado por el municipio de Quito y se creó con el fin de apoyar a hospitales para evitar la congestión en emergencia. De acuerdo al presupuesto establecido, su funcionamiento estaría previsto hasta diciembre. Sin embargo, viendo lo que ocurrió en el último feriado nacional, el escenario no pintaría muy bien para diciembre, pues temen lo que pueda ocurrir, por lo cual se busca prolongar el plazo. Están haciendo los esfuerzos necesarios para extender el plazo hasta el mes de marzo. Aquí se cuenta con capacidad para 100 pacientes. Actualmente existen 30 y cada día se realizan alrededor de 40 y 50 pruebas diarias, de las cuales el 10% resultan positivas. En Quito informó Adriana Rojas. Por segundo día consecutivo, con exhumación de cuerpos dispuesto por la Fiscalía para determinar la identidad de los fallecidos durante los meses de la pandemia. Autoridades explican el proceso que se lleva a cabo y el tiempo que podrían tener los resultados. Que tenemos a 41 familias que no tienen idea de dónde están sus familiares y que no tienen respuesta, y 68 cuerpos que se encuentran todavía en criminalística sin identificación. Y de ahí la diligencia, pues desde el inicio de la semana se empezaron las exhumaciones de cuerpos en un camposanto que está ubicado en la vía La Aurora. Entre estos 2 días se llevan 36 exhumaciones. Para este miércoles terminarían en 45. De ahí el proceso de reconocer a los cadáveres mediante pruebas de genética. Esta acción se da debido a las decenas de fallecidos desaparecidos durante los meses más críticos de la pandemia. Se ordena la exhumación de todos los cuerpos de ese grupo para poder constatar si en verdad pertenecen a las personas con las que ha sido identificada. El jefe de criminalística de la zona 8 expresa que se están haciendo los esfuerzos respectivos para poder tener la identificación acertada de las personas fallecidas. Es un trabajo que está llevando a cabo trabajos de identificación no convencionales como pruebas de ADN, de antropología, de tal manera que se pueda identificar a estas personas y dar un resultado fehaciente a sus familiares para que puedan llevar a cabo una inhumación de aquellos familiares que realmente con certeza sepan que se trata de aquel ser querido que perdieron durante esta época de pandemia. Pero enseguida una pregunta que muchos se hacen: el tiempo de identificación de los cuerpos exhumados, un aproximado, dependiendo de las pruebas aplicadas, nos lo da el coordinador técnico de servicios de medicina legal. Ha llevado 3 días, pero este estudio antropológico durará tal vez 1 o 2 semanas, y si vamos al estudio de genética forense, son 3 semanas por lo menos en cada caso. Pero claro, se corren todas las muestras al mismo tiempo. Entonces, sumando este tiempo, seguramente estamos hablando alrededor de, puede ser de 1 mes, que todavía podemos tener ya resultados concluyentes en este caso. Informó Julio César Saona. Con 492 nuevos casos de COVID-19, Ecuador supera los 186.000 contagios con un total de 13.200 fallecidos. La provincia más afectada por la pandemia es Pichincha, que acumula más de 67.000 casos confirmados. Según los últimos datos entregados por el Ministerio de Salud, Ecuador acumuló hasta este martes 186.436 casos positivos de COVID-19 desde que comenzó el registro de la pandemia, tras sumar en el último día 492 nuevos contagios. La cifra de personas que han superado la enfermedad es alentadora, asciende a 164.000. La provincia más golpeada por la pandemia es Pichincha, que acumula 67.178 casos COVID. Quito concentra la mayor tasa de contagio, con 61.000 positivos. Chillogallo, Calderón, Guamaní son las parroquias más afectadas. En segundo lugar está la provincia del Guayas, que hasta la fecha tiene 23.699 casos de coronavirus. La ciudad de Guayaquil, que se vio afectada en los primeros meses de confinamiento, hoy registra 16.393 contagios. En total, 13.264 personas han fallecido dentro del contexto de la pandemia. La cifra de decesos confirmados con la enfermedad llegan a 8.861 y 4.403 muertes probables por el virus. Las cifras reflejan que los contagios siguen en aumento, por ello es fundamental seguir cuidándonos. El uso de mascarilla, distanciamiento social y el lavado de manos. Informó Priscila Cadena. España prevé contar con 80 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a toda su población, mientras que Rusia asegura que su vacuna costará menos de $20 para mercados internacionales.
Más en la siguiente nota. Las vacunas son una expectativa en el mundo en medio de la pandemia. Hasta el momento hay 10 que están en fase 3, lo que significa que se encuentran en pruebas con miles de personas para evidenciar si hay efectos negativos. Por ejemplo, una de ellas es la vacuna rusa llamada Sputnik V, que según expertos se la debe administrar en 2 inyecciones. Si bien las autoridades del país habían informado que para los ciudadanos rusos era gratuita, se desconocía cuáles iban a ser los costos para el resto de naciones. Pero hoy, eso cambió. Los patrocinadores de Sputnik V aseguraron que la vacuna tendrá un costo inferior a los $20 por persona en los mercados internacionales. Esto mientras que en España el Ministerio de Sanidad anunció que prevé contar con 140 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, que llegarán gracias a contratos firmados por la Unión Europea con las farmacéuticas. Con estas dosis, las autoridades calculan que podrían inmunizar a 80 millones de personas. Pero pese a eso, la población se muestra escéptica e insegura de probarlo. No nos fiamos mucho de lo que nos dicen, ¿no? Porque hay mucho engaño. No merece todavía ninguna garantía, ninguna. Por su parte, la aerolínea australiana Qantas se encuentra analizando pedir a los viajeros internacionales un certificado de vacunación contra el COVID-19 como condición para subirse a sus aviones. Sinceramente, para los visitantes internacionales que entran y la gente que sale del país, creemos que es una necesidad. Y para que esto sea posible, se debe esperar hasta marzo del próximo año, pues es en ese mes que el gobierno australiano planea suministrar las vacunas contra el COVID-19. Australia ha realizado acuerdos para adquirir 130 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Novavax y la desarrollada por la Universidad de Queensland, informó Ismenia Solórzano. Más adelante, multas por no acudir a las mesas electorales en los próximos comicios podría llegar hasta los $8,000. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Plantones a favor de Álvaro Noboa se incrementan en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Justicia Social demanda la destitución de los miembros del organismo por no dar paso al proceso de inscripción del empresario guayaquileño que aspira a llegar a Carondelet. El sonido de las bubucelas se apoderó de los exteriores del Consejo Nacional Electoral Norte de Quito y en medio de simpatizantes de Álvaro Noboa y del movimiento político Justicia Social, hizo su aparición Gino Cornejo, precandidato a la vicepresidencia. Lo que pedimos es que se respete la ley, que se respete las normas, que se respete la seguridad jurídica. Álvaro Noboa está legalmente inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Anuncian que este es el inicio de una serie de plantones que tienen previsto como medida de presión para que el Consejo Nacional Electoral CNE dé paso al proceso de inscripción del binomio presidencial Noboa-Cornejo. Y hemos interpuesto acciones contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral en el Tribunal Contencioso Electoral, recursos de queja, porque tienen que exigir efectivamente que se cumpla la sentencia máxima que hace una reparación integral al partido político Justicia Social para que pueda inscribir candidaturas. Demandan se aplique el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador. El señor juez Cabrera, que está delegado por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, lo que tiene que hacer, si no se cumple la sentencia, disponer la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Quienes integran las juventudes Álvaro Noboa dispuestos a permanecer en los exteriores del CNE el tiempo que sea necesario. Porque nosotros no nos rendimos, el Ecuador nos necesita, a todos los jóvenes ecuatorianos. Informó Héctor Romero. Con pena privativa de la libertad y una multa económica que alcanzan los $8,000, podrían ser sancionados los miembros de las juntas receptoras del voto que abandonen sus cargos el día de las votaciones. El Consejo Nacional Electoral no tiene cifras, pero sí ha detectado que en anteriores comicios en las juntas receptoras del voto se ha dado la viveza criolla. Es así que algunos de sus miembros acuden puntualmente cuando inicia el proceso de votación, pero en el transcurso del día abandonan la responsabilidad encomendada. Por eso reformas al Código de la Democracia sancionan esta falta. Quienes abandonen la junta receptora del voto sin justificación alguna recibirán una multa que va de 11 a 20 salarios básicos unificados. Es decir, de $4,400 a $8,000, pero eso no es todo.
Además de eso, de que se le quita los derechos de ciudadanía y una prisión de 6 meses a 2 años. Pues esta acción consta en el Código de la Democracia como una infracción electoral grave. En total son 272.853 ciudadanos que integran 38.979 juntas a nivel nacional y 4.400 que conforman las 936 mesas en el exterior. Quienes no asistan a las capacitaciones presenciales o virtuales convocadas por el Consejo Nacional Electoral serán multados con el 10% de un salario básico unificado, y quienes no integren la Junta Receptora del Voto el día de las elecciones deberán pagar una multa del 15% de un salario básico. El CNE pone a disposición la capacitación presencial y virtual. Más información pueden obtenerla en la página web www.capacitacionelectoral.gov.es. Son apenas 2 horas de inversión, pueden hacerlo en cualquier momento, estaba desde el día 17 y va a estar desde el día 17 de este mes, de noviembre, y va a estar hasta el día 6 de febrero, de tal manera que tienen el tiempo suficiente para poder realizar su capacitación. El próximo 7 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas. Quienes no cumplan con el deber cívico deberán cancelar una multa de $40, informó Héctor Romero. Ecuador y el Fondo Monetario Internacional llegaron a un acuerdo que permitiría el desembolso de aproximadamente $2.000 millones. Sin embargo, para que este se concrete, es importante que la Asamblea Nacional apruebe la ley anticorrupción. Tras casi 20 días de reuniones entre el Fondo Monetario Internacional con las autoridades ecuatorianas, las partes han llegado a un acuerdo a nivel personal técnico, el mismo que está sujeto a aprobación una vez que Ecuador cumpla con todas las acciones previas y políticas relevantes del fondo. Y la buena noticia es que el Ecuador está cumpliendo todas las metas que estaban previstas en el programa con el fondo. La conclusión de esto es que el año 2020 va a cerrar con un déficit $1.000 millones menor del que se esperaba. Finalizada la revisión, el país tendría acceso a cerca de $2.000 millones, dinero que sería de gran utilidad para estabilizar la economía del país y obtener un crecimiento gradual estimado del 2.5% a mediano plazo. Por eso es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va en el camino correcto de la sostenibilidad y el equilibrio económico y sobre todo de garantizar la dolarización que tantos beneficios ha traído a los ecuatorianos. Sin embargo, al estar Ecuador atravesando como la gran mayoría de países a escala mundial por una incertidumbre significativa por la pandemia y el precio del petróleo sumado a un año electoral, el FMI pide se cumpla con una regulación más. El Fondo Monetario quiere que el país dé una señal clara a la comunidad internacional de que tiene un compromiso con la reducción de la corrupción. Y un símbolo de eso muy importante es la ley anticorrupción. De esta manera estaría en manos de la Asamblea Nacional la aprobación de la ley anticorrupción hasta el próximo 15 de diciembre para que el desembolso de los $2 millones se haga efectivo. Tenemos que exigir al Parlamento, a la Asamblea Nacional, que tramiten de forma inmediata esta ley y sea aprobada. Todas estas acciones permitirán que el Estado continúe con la reducción del déficit fiscal y el aporte a los programas de asistencia social, informó Sara Naranjo. El jefe de Estado Lenín Moreno oficializó a un nuevo gobernador de la provincia de Napo tras remover de su cargo a Patricio Espíndola, quien mantiene una demanda penal contra un comunicador que lo habría cuestionado por el manejo de la pandemia. Próximo año la vacunación. El anuncio lo realizó el mismo presidente de la República en un diálogo radial. El cambio del gobernador de Napo, Patricio Espíndola, tras enjuiciar a un periodista. Desde su categoría de ciudadano podrá seguir todos los juicios que quiera, pero como representante de una política de gobierno de tolerancia y de respeto, no puede hacerlo. El día de hoy será cambiado el señor gobernador de Napo. Y efectivamente, el cambio mediante decreto ejecutivo 1195 fue oficializado este martes, donde se designa al señor Edwin Wilfrido Tello como nuevo gobernador de la provincia de Napo, dice el enunciado. El periodista en cuestión es Juan Sarmiento, que mediante su canal digital dice cuestionó al entonces gobernador sobre el manejo de la pandemia. Los cuestionamientos se hizo
en el contexto del mal manejo del Comité de Operaciones Emergentes de la provincia de Napo, así como la falta de capacidad para dotar de insumos necesarios, o al menos gestionar la dotación de insumos necesarios para las casas de salud y para los profesionales de la salud que estuvieron siempre en primera línea de batalla para enfrentar al COVID-19. Motivo por el cual el ex representante del Ejecutivo en esa provincia decidió denunciarlo cuenta. Me puso una demanda por supuesto daño moral, daño a la dignidad de hombre y daño emocional, aduciendo de que mis cuestionamientos le provocaron este tipo de afectación. Y sí, en primera instancia la Corte de Justicia de Napo le dictó 10 días de prisión más el pago del 25% del salario básico unificado, pero ya en segunda instancia esta sentencia fue ratificada en su totalidad. Ahora solo falta que lo detengan. Y aquí depende ya del ex gobernador Jorge Patricio Espíndola que saque la boleta de captura para que este comunicador sea detenido. Tratamos de comunicarnos con el ex gobernador Patricio Espíndola, pero mediante una llamada telefónica se nos dijo que no desea conversar sobre el tema y que presentó su renuncia hace ya 10 días. Al menos sobre el caso de Juan Sarmiento, mencionó que llegará hasta las últimas consecuencias. Informó Marilyn Jaramillo. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo.